Hola, hola corazones. Bueno, yo soy Nieves Espósito, creadora de la terapia reconectiva y de la Escuela del Alma, fundadora de la Escuela del Alma. Bueno, este proyecto que siempre hemos puesto aquí al servicio de todos, la Escuela del Alma, donde seguimos repartiendo pues esta información, donde podemos ir cuestionando, donde nos podemos ir viendo a través de la información. Y bueno, y la terapia pues también la terapia forma parte de todo ese movimiento interno de ir a buscar esa oscuridad y darle forma a todo eso, ir pelando esta cebollita, ¿no? Esta es la parte bonita de lo que tiene la terapia, de acompañar siempre a ver la información del cuerpo y que de alguna forma la ordenes, ¿no? Entonces, la parte es un trabajo en equipo. Como siempre digo, al final hace más la personita que está, porque es la que se rinde a lo que siente, es la que, aunque la guiamos hacia la puerta, ella decide abrirla, ella decide entrar en esa emoción y decide transformar todo ese mundo interno que está ahí, ¿no? Paso por paso, porque es verdad que cada sesión es diferente, por lo cual también te da una apertura un poquito con más claridad de una vez para otra, de ir entendiéndote un poquito más, porque esto no es hacer hacia afuera, ni buscar culpables, ni buscar el bueno y el malo, siempre es hacia adentro, hacia tu persona, ¿no? A cómo tú te relacionas con el mundo, contigo misma, patrones, lealtades. Entonces es un trabajo de elección, un trabajo de elegirte nuevamente, ¿no? Y de irte eligiendo nuevamente para vivir en el presente. Y esta es la parte bonita. Así que bueno, hoy hemos abierto este directo y vamos a hablar de algo muy curioso que ha pasado todos estos días, que siempre cuando abro un directo, pues siempre dejo un poquito de información de todo lo que se mueve, de lo que me va llegando, de las cosas que yo también voy trabajando internamente, de todo el mundo y de cómo se mueve un poco el mundo a través de mis ojos, ¿no? Y de mi percepción, sobre todo de mi percepción. Y una de las cositas que la última vez que hablamos con una personita muy especial, también esta parte del dolor. Cuando hablamos del dolor, cuando hablamos de quiero quitar este dolor, del dolor que cargo, de cada vez que interactúo con algo, cómo duele, cada vez que interactúa con su hijo, cómo duele, cada vez que habla con su hija, cómo duele. Entonces, toda esta parte del dolor, de cómo lo siente el cuerpo, es muy curioso porque las personas lo que hace es señalar fuera. La persona siempre lo que lleva es hacer un señalamiento fuera, a indicar a la persona externa que el dolor viene de fuera. Entonces, cuando empezamos a dar pasitos y cuando empezamos en la sesión, empezamos a dar esa información, cuando empezamos a abrir todo ese mundo interno y con calma, con tranquilidad, dando pasitos desde que el cuerpo pueda entender esa información, desde que el cuerpo pueda ir viéndose a través de esa información, sin forzar nada, sino dejar que se mueva y que suba la información, para que tú la puedas reconocer. Y una de las cosas curiosas, cuando empezamos a reconocer esa información, lo que vamos a encontrar es ese dolor que de alguna forma señalamos fuera. Ese dolor que siempre ponemos el dedo hacia afuera, me hicieron, me duele lo que me hace alguien. Es que me hizo y me dolió, me habló así, me dolió, es que me miró así, me dolió. ¿Por qué siempre llegamos a esa parte de dolor, no? Y siempre hacemos esa separación. Siempre decimos que esa persona es mala o que esa persona no tenía que haber hecho eso, que esa persona no se tenía que haber comportado de otra forma. Y esa es una de las cosas que pasaba en la sesión, de que siempre había una corrección fuera. Nos pasamos siempre intentando corregir todo lo de fuera para que sea perfecto. Cuando dentro de nosotros siempre hay un conflicto, cuando siempre dentro de nosotros hay rabia, hay frustración, hay mucho miedo, porque vivimos en esta realidad con mucho miedo. Abres la pantalla, abres la tele, abres los medios de comunicación y es rara vez que de alguna forma no se activen los miedos, porque es una dinámica también. Así te puedes ver a través de todo eso, cómo se mueve en el cuerpo. Pero claro, cuando nosotros no podemos integrar esa información y siempre queremos corregir tanto el mundo exterior para buscar todo aquello que me haga sentir bien,
digamos que esta personita lo que se dio cuenta era que estaba en esa lucha, como vestida, en la guerrera, la que anda luchando para conseguir a eso, la que anda luchando para conseguir ese bienestar, la que anda luchando para que todo sea perfecto. Y no existe esa perfección como tal, no existe esa perfección, porque para ser perfecto tenemos que dejar de ser. Para que alguien sea perfecto ante los ojos de otra persona o en la forma de interactuar con la otra persona, tiene que dejarse y moldearse a la otra persona para que de alguna forma no se sienta mal y pueda hacer algo perfecto. Pero eso no existe ni se puede sostener, porque negarte a ti tu propia dinámica de vida, tu propio instinto, tu propio sentir, todo lo que eres como persona, como ser, como persona sintiente, como persona con raciocinio, con criterio propio, con emociones, que estamos en una muerte y un renacer continuamente, es imposible que todo eso sea perfecto. Pero la perfección también entra dentro de un registro interno. La perfección también entra dentro de ese registro interno. Todo lo que es perfecto es lo que no me hace mover internamente. Yo les, qué bien, qué buena etapa he tenido cuando mucha gente habla de eso. Qué buena etapa. Y la buena etapa, cuando nosotros podemos verla desde otro lugar, es porque no ha habido movimiento interno. Por eso decimos que es buena. Ay, aquel año qué bueno fue, porque no pasó nada. Fue de alguna forma, fue lineal, no sentiste movimiento, no sentiste todo ese cuerpo interno con emociones. Por eso decimos que fue una etapa bien, que esa persona te llevas bien, que esa persona qué buena es, porque no te mueve internamente, no te mueve emocionalmente. Y cuando empezamos a ver lo contrario o empieza a moverte internamente, es cuando ya empezamos a sacar las etiquetas y a colocar etiquetas fuera. Claro, todo eso dentro del cuerpo físico siempre se va a activar como el dolor. Entonces, cómo me duele tu actitud, cómo me duele tus palabras, cómo me duele cómo te comportas. Porque mi percepción, para yo tener una tranquilidad o tener esta falsa control de tener todo controlado, que no haya nada externo que me mueva internamente, desde ahí también, desde ahí yo claro que lo quiero perfecto. Porque si yo me acerco a todo eso contrario, lo primero que voy a sentir es mucho miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo a lo desconocido, miedo a que hay algo ahí que yo no tengo información. Por eso aprendemos tanto, por eso nos llenamos de información, porque cada cosa que llega necesitamos saber lo que es. Cada cosa que llega externa necesitamos saber lo que es. Y eso lo único que hace al cuerpo, digamos, voy a dejarlo entre comillas, mantenerme a salvo. Porque si desconozco la información, primeramente no me acerco. Segundamente, intoxicamos al exterior o a nuestro entorno, mejor dicho, de que no se acerquen a eso porque puede pasar algo, porque no conozco la información. Y ahí salimos a los libros, a internet, ahí salimos a buscar toda esa información que nosotros damos por un criterio que es fiable. Y claro, eso de alguna forma el cuerpo lo recibe como estoy protegido. Ah, pues ya tengo la información. Ah, era esto. Ah, eso es una tontería. Entonces, también podemos poner eso con riesgo, esto es una tontería. También ponemos hasta los criterios ahí, cuando simplemente es una cosa que lo que activa es una emoción interna. Lo que activa es algo internamente, pero no es que sea ni mejor ni peor, ni que sea más dañina que otra. Pero sí es verdad que depende la cantidad de miedo que puedas percibir a través de algo, pues siempre decimos que eso tiene mucho riesgo o poco riesgo, o esto es más tranquilo y esto no. Porque nosotros lo hacemos como registro. Nosotros nos acercamos a las cosas bajo el registro que tenemos. Si quitamos toda la información del cuerpo, no nos movemos. Porque todo lo que es desconocido, nosotros no nos acercamos por ese miedo a morir. Ese miedo a morir, a perderte en toda esa información, a no saber lo que está sucediendo, que es parte del control, y el hecho de vivir en esa incertidumbre. Vivir en incertidumbre es un trabajo, por decirlo de alguna forma, y no solamente lo que es trabajo, es un nivel de conciencia y un nivel de presencia para transitar
momentos de incertidumbre, en estar presente para saber en esa incertidumbre qué siente el cuerpo. Y ahí también vamos a encontrar dolor, no solamente en todo ese exterior. Y en este caso, con esta personita, era muy curioso porque el abrir toda esa información, siempre había me gustaría que alguien fuera diferente, me gustaría que otra persona fuera diferente y me gustaría que todo mi mundo fuera diferente. Pero realmente el mundo no lo podemos percibir diferente porque dentro de nosotros no ha hecho ningún cambio. Dentro de nosotros seguimos haciendo lo mismo. Dentro de nosotros seguimos sosteniendo el miedo, la rabia, la frustración. Lo seguimos sosteniendo. Entonces, cuando nos podemos rendir a todo eso que la vida te va mostrando o simplemente va moviendo internamente, sube la emoción y se rinde uno, es la forma de transitar, es la forma de hacer cambio. Hay espacio, digamos, quitamos densidad, el cuerpo es más ligero, por lo cual puede crear una realidad diferente. Claro, la diferencia, como le comentaba a ella en este caso, como el cuerpo tiene una frecuencia, solo puede crear una realidad, que es la frecuencia que está interna. Nosotros somos energía y un código que viene en el cuerpo. Y el cuerpo es la información acumulada hasta el momento actual. Y sobre todo en esta parte de niño, de dolor, de ancestral o de parte de abuelo y abuela, siempre nos han dejado esos regalitos. Y no es ni que sea bueno, ni que sea malo, ni que es cuestión de juzgar, ni cuestionar, ni que fueron buenos, ni que fueron malos. Solo hay una programación que se activa a medida que nosotros nos vamos relacionando. Es una información que se activa y que nosotros hemos aprendido a relacionarnos desde ese lugar, porque no hemos tenido ninguna persona que nos enseñe. Y nosotros pues copiamos, hacemos esa mirada y lo hacemos como nuestro. Y es otra de las cosas que al hacerlo como nuestro, también es una forma de que como he percibido que todo ha ido bien, que no había nada con peligro, que de alguna forma era lo normal y lo que se hacía, y todo lo que se saliera de allí era castigado y volvíamos otra vez. Entonces, si te salía un poquito, había castigo, había quedarte sentado, quedarte de rodillas, siempre había un castigo, ¿no? Entonces, volvía siempre, ese castigo siempre era para volver otra vez a ese punto de partida que ellos consideraban que eran óptimos y que ellos consideraban que todos sus cachorros podían estar a salvo y todo lo que la vida que habían creado también la podían tener a salvo por el hecho de que están en la información que yo conozco. En la información que ellos conocen, pues ellos intentaban traerte hasta esa información. Y todo ahí era conocido y todo ahí era una forma de relacionarse con lo conocido. Cuando nosotros salimos de esa figura o de ese registro y nos vamos a lo conocido, siempre empieza la parte del rechazo. Cuando nosotros nos empezamos a mover en esto desconocido y empezamos a hacer cosas diferentes, pues ahí empieza esta parte del rechazo. Rechazo ya, y empezamos a cada uno a tener su propio argumento, ni mejor ni peor, diferentes argumentos. Y todo de alguna forma lo hemos vivido en la parte de la familia. Cuando alguien de la familia hace cosas diferentes a lo establecido, siempre hay un comentario, siempre hay una reunión y sale a la luz, siempre hay un comentario o una crítica porque no hace o no sale todo desde el lugar que se espera, ¿no? De todo lo que se espera, ¿no? Hemos puesto unas expectativas y esas expectativas se tienen que cumplir dentro de ese registro. Entonces, claro, ahí sí, ahí vuelves a formar parte de esa unidad, ahí vuelves a formar parte de lo que nosotros conocemos y ahí de alguna forma nos hace sentir seguros. Y en este caso, esta personita, pues digamos que ese patrón o esa forma de relacionarse, que era algo parecido a lo que estoy describiendo aquí, pues de alguna forma quería que todo su mundo o el mundo más cercano, sus hijos, su compañero, vivieran desde ese lugar, porque ese lugar para ella era lo que la mantenía a salvo. Tenía el control, sabía todo lo que está pasando, nada la podía coger desprevenida, por lo cual digamos que estaba en un lugar de confort o una situación de confort. Cuando una persona siempre está en control, no puede estar en una situación de confort. No existe el confort cuando tenemos control, porque dentro del control se activa la ansiedad y se activan los miedos.
no existe como tal, porque la gente cuando me dice, ay, es que yo sí me gusta tenerlo todo controlado y eso me hace sentir segura. No te puede hacer sentir segura. Cuando tú necesitas tener todo controlado, no estás sintiendo seguridad. Estás sintiendo de todo menos seguridad. Porque si estuvieras segura, no necesitarías tener el control. Si tuvieras seguridad, cuando un cuerpo está seguro, no está mirando hacia afuera, está quieto, está en quietud, está en tranquilidad, está en presencia, hay confianza. Más que confianza me voy a quedar con la palabra certeza. Hay certeza que todo está ahí. Entonces, y que todo de alguna forma que el cuerpo lo siente, sabe que está bien. Pero cuando lo tenemos en la parte del control, no existe como tal estar tranquilo. Existe el dolor cuando estamos en control, porque estás pensando, la mente está activa continuamente, la mente, el hecho de estar activa, no tiene pensamientos de tranquilidad, no tiene pensamientos de bienestar. Entonces todo eso también es como un maltrato al cuerpo. Toda esa narrativa que no aporta tranquilidad, bienestar, paz, donde tú sientas eso internamente, en esa presencia, ahí no hay amor. En ese presente, siempre estamos hacia adelante y hacia atrás. Por eso necesitamos el control. Y justamente la parte del control que le comentaba a esta chica es toda la información del pasado. Cuando nosotros tenemos control, traemos la información no de este presente. Cuando estamos en presencia, no traemos la información, porque en presencia, cuando estamos aquí ahora respirando, no hay información. No nos cuesta trabajo estar ahí. Entonces, cuando estamos en control, ¿desde dónde traes la información? Esta situación se parece con quién, con qué cosa, no del presente. Viene, tenemos que ir al pasado a buscar información. Incluso si queremos desarrollar algo o necesitamos hacer una diligencia o necesitamos resolver algo, la información no la sacamos del presente. Vamos a la información que tenemos del pasado para ordenar esa situación. No hay una situación que podamos vivir en presente, o nos cuesta trabajo vivir en presente, o hacerla en presencia como si fuera nueva, sin información, y dejarnos ser y dejarnos que el otro haga. Para eso interactuamos. Entonces, desde ese lugar siempre traemos información de ese pasado. Pero en ese pasado, como yo le comentaba, en ese pasado no ha habido bienestar. Y traemos la información desde un lugar donde no hemos sido, voy a dejar la palabra, felices, o hemos estado tranquilos, en paz, con plenitud. No ha habido, está todo eso ahí atrás, ha sido conflictivo. Digamos que toda esa parte ella la vivió con mucho conflicto. Y volvemos hacia ese pasado a buscar cosas que de alguna forma también me crearon conflicto. Y cuando la movemos en este presente con esa misma herramienta que dieron un resultado X, claro que te suele dar un resultado muy similar a lo anterior, porque estamos buscando esa información del pasado. Entonces empezamos a hacer un nuevo ejercicio. Ese nuevo ejercicio desde este presente, de esa nueva persona que renace, muere en cada momento, que eso ella también se quedó como preguntando, ¿por qué me dices eso de renazco y muero? Y el hecho de renacer y morir es porque somos seres sintientes. Estamos en la mañana riendo, ¿no? Al rato se va, podemos estar sintiendo miedo. Ya hemos muerto de la risa y hemos activado el miedo. Se nos va el miedo y nos activamos en el llanto. Ya se ha muerto esa parte del miedo y activamos el llanto. Por lo cual estamos en continuo muerte y renacer. No hace falta irnos para otro sitio, pero nuestro cuerpo siempre está en movimiento porque es emocional. Y las emociones de una forma u otra se están activas. Que tú las identifiques o no, que era una de las cosas que le pasaba, el hecho de identificar la emoción. Entonces decía, ponme la emoción, y ella me hacía un cuento. Digo, no quiero que me narres nada, porque esa narrativa no es presente, esa narrativa viene del pasado. Digo, ¿y qué siente? Nos hemos desconectado también de lo que siente. Entonces, buscar la emoción, hay muchas personitas, en este caso ella también, muchas personitas que le cuesta trabajo en poner el nombre a la emoción. Y sobre todo, lo primer impulso que sale es hacerme una narrativa de lo que sí, de lo que no. Digo, no justifique, no es necesidad de una justificación.
Y esa es la narrativa que sale. No, porque tal cosa, no, porque cual cosa. No hace falta justificar nada. Justificar en el cuerpo lo interpreta como que hay un error. Hay un error que has hecho. No existe error como tal. Porque si todo momento has decidido hacer lo que sientes, no hay un error. Si la otra persona a la hora de interactuar contigo siente que hay un error, es porque hay una percepción de ella, una percepción errónea de algo. Nosotros no podemos percibir algo si ya no está dentro de nosotros. Cuando percibimos que una persona es buena o mala, es porque dentro de nosotros también habita eso. No podemos percibir fuera si nosotros estamos dentro. No, lo sentimos dentro o lo tenemos en la información del cuerpo. Así que cuando tú puedas ver a alguien, como le explicaba a esta chica, y ella empezaba a hablar de todo eso que quería cambiar, cuando lo trajimos al cuerpo, cuando volvemos al cuerpo para mirarlo, y ella ya estando más presente, conscientemente ya se da cuenta que ahí había algo que ella no había mirado. Ahí había algo de todo eso que ella estaba percibiendo fuera y quería corregir para volver a no sentir dolor y quería tapar como una pared que está llena de hoyitos. Digamos que cada hoyito es dolor y queremos tapar, pero se sigue cayendo porque no lo atendemos. No miramos realmente cómo está ese hueco para ver qué material exacto y correcto ponemos para dejarlo bien sellado. Digamos, esa herida que se queda, que cada vez que interactuamos, digamos que tocamos ese dolor. Pero cuando ella es consciente de que toda esa corrección habita en su cuerpo, pues claro, ahí era algo muy bonito como ella lo percibía. Aparte de conectarse con esa emoción, conectarse con esa pena, porque al final ella vio como esa pena, ¿no? De estar luchando para tener esa corrección fuera, y pena porque el hecho de corregir y no llegaba. Entonces, cuando hay una rendición a través de toda esa información, ella se conecta con esa rendición, puede verse a través de todo eso, puede verse a través de todo eso que yo quiero corregir, puede verse a través de todas esas palabras que decimos a las personas. Si es buena, si es mala, si lo hace bien, si es esto, si lo otro, cualquier calificativo que le pongamos, sea bueno o malo, porque siempre escucho eso, hay lo que dice esto es malo, hay lo que dice simplemente es un calificativo, y un calificativo siempre de separación. Lo bueno, perfecto, pero cuando es contrario a que yo lo estoy diciendo desde ese lugar donde yo considero que es malo, esa separación que hay dice más de ti que de la persona que estás hablando. Dice más de ti que de la persona a la que estamos criticando. Dice más de ti de todo ese comentario que estamos haciéndose afuera. Entonces, cuando volvamos a hablar o estemos criticando o estemos poniendo esa información fuera o queramos corregir porque no me gusta la actitud, porque no me gusta cómo está actuando, hay una parte que deberían es volver a ese presente, volver a conectarnos en esa presencia y dentro de esa presencia ver por qué yo puedo ver eso fuera, por qué me molesta tanto eso que yo necesito verbalizar, que necesita mi cuerpo, que yo necesito separarlo. Y hacíamos un ejercicio muy curioso, lo dejo aquí por si queréis probar, que todas esas personitas que de alguna forma tienen conflicto o tenéis una crítica o no se llevan bien o de alguna forma la miran separado, tanto sea en el trabajo, amistades, donde ustedes tengáis una relación. Y quiten esa cabecita y pónganla de ustedes. Hagan la prueba ahora y yo aquí los acompaño. Hagan esa persona con la que tenéis un conflicto, quítenle la cabeza y pon la tuya. Y observa qué es lo que ves. ¿Qué te hace sentir? El saber que tú eres eso. ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo se mueve tu cuerpo? ¿Cuál es la emoción que se te activa? ¿Te cuesta trabajo hacerlo? ¿Te cuesta trabajo quitar esa cabeza y poner la tuya? Esa es la parte bonita que te puedes regalar. Esa es la parte bonita donde cada momento que quieras ir un poquito, dar un paso más allá, o antes de hacer una crítica, antes de hacer un comentario, antes de hacer esa separación,
acuérdate de quitarle la cabeza y poner la tuya, porque hay una necesidad detrás de todo eso. Hay una necesidad de valor, hay una necesidad de admiración, hay una necesidad de qué buena soy, hay una necesidad de que vean lo que valgo, hay una necesidad de yo lo hago bien y la otra no, hay una necesidad y siempre es de separación. Siempre es de separación. Entonces, siempre pido a través del exterior lo que necesito reparar internamente. Siempre pido a través del exterior el vacío que tengo interno. Si no lo he tenido, lo voy a crear en el exterior. Si no lo he tenido, mi cuerpo necesita crear esa realidad tal y como es, sin cambiar absolutamente nada, porque mi alma la necesita así para hacer un cambio. Y nosotros solamente lo que vemos cuando tenemos buenos momentos, cuando tenemos buenas temporadas, cuando tenemos buenos tiempos, como se suele decir. Y siempre nos gusta esos buenos tiempos porque de alguna forma decimos, ay, aquel tiempo, vuelvo a decir, que me hizo feliz. Simplemente te enfocaste en esa felicidad, pero también sentiste otras cosas. Pero lo recuerdo como algo ligero y que no me dolió, algo que no me activa el dolor. Pero posiblemente, digamos que si lo pongo en una balanza, esos momentos pesaron más que los otros, pero también hubo dolor. Siempre en el cuerpo, en el movimiento, siempre va a haber dolor, siempre va a haber separación. Porque cuando abrimos todo eso, hay una parte muy curiosa, decía, pero podía haber sido mejor, podíamos vernos quedado más tiempo, podía haber sido de esta forma, yo esto lo hubiese cambiado. Siempre hay un algo diferente, siempre hay como de alguna forma no era lo suficiente, podría ser un poquito tal, podría haber sido un poquito mejor, podía ser, siempre le ponemos, siempre en muchas ocasiones y en muchas sesiones, siempre le ponía un poquito que podía ser un poquito mejor. Dentro de ese poquito mejor, esa perfección, es porque dentro de nosotros está ese conflicto de un poquito mejor. Siempre es digamos que es un nivel de exigencia que tiene con uno. En este caso, esta chica tenía ese nivel de exigencia con ella, que puede ser un poquito mejor, lo podría ajustar, lo podría hacer un poquito mejor. Dentro de ese movimiento lo llevo hacia afuera, ese movimiento lo llevo hacia afuera. No solo lo muevo en mi trabajo, en mi percepción, siempre lo muevo en todas las áreas de mi vida. Y siempre incluso a través de la palabra, pues también lo muevo. Lo podría hacer mejor, esto lo deberías tener en cuenta. Siempre hay como si faltara algo. Percepción también es el exigirme para ser perfecta, exigirme para el valor, exigirme para reconocimiento, exigirme para ser aceptada, exigirme para que vean, para que me vean, para mostrarme todo, mostrarme al mundo desde un lugar, que al final lo que mostramos es un personaje que necesita mostrarse desde ese lugar para poder llenar ese vacío. Pero cuando estamos actuando desde ese personaje que comentaba con esta chica en esta sesión, claro, el personaje necesita forzarse, necesita vivir en sacrificio, necesita aguantar, necesita la lucha ese personaje para poder seguir sosteniendo o seguir sosteniéndose en el lugar donde está, en la lucha, en el sacrificio, en el aguantar, en el tragar, porque si no es rechazado. Entonces, para poder formar parte de algo, siempre tiene que vivir en ese formato, porque si no nosotros lo rechazamos. Dice lo que siente, lo rechazamos. Si hace lo que no te gusta, lo rechazamos. Pero está haciendo ello. Tú sí lo puedes hacer. En muchos casos ella sí lo podía hacer, pero el otro no podía hacerlo. Entonces era algo muy curioso cuando lo vemos hacia afuera o lo queremos corregir fuera, pero cuando te dan a ti la opción de corregirlo, como uno nos incomoda, ¿no? Cuando a ti te lo corrige, lo que tú corriges fuera, pues siempre nos entra como esa incomodidad, siempre nos entra ese movimiento, ay, ¿por qué me lo ha dicho? Pero ¿qué le pasa? Ay, nunca me había dicho estas palabras. Y empezamos nosotros, se activa la forma del conflicto o se activa el modo lucha, que es toda esa narrativa que se mueve cuando sentimos ese rechazo. Y claro, pero nosotros hacia afuera sí es más fácil. Pero cuando eso viene de vuelta, no suele gustar, porque lo siente el cuerpo.
Y hay una cosa muy curiosa porque siempre le decía, digo, cuando nosotros hacemos esa exclusión hacia afuera o esa corrección hacia afuera, también tienes que aprender a sostenerla cuando venga de vuelta. Cuando alguien te trae de vuelta esa corrección o cualquier cosa, también hay que aprenderla a sostener. Pero dentro del lugar del cuerpo donde tengamos el dolor o donde sentimos dolor o donde hemos sentido conflicto o donde nosotros sentimos ese movimiento de abuso, de inconformidad o de no ser lo suficiente, de rechazo, pues claro, ese movimiento lo vamos a hacer. Lo excluyo, no me gusta cómo me habla, no me gusta la acción que me hizo, me traicionó y empezamos a vivir lo mismo que hemos vivido anteriormente. Nada de lo que está en tu vida es nuevo, nada de lo que está en tu vida se está creando por primera vez. Se vuelve a repetir para que lo ordenes internamente. La traición, el engaño, el abandono, el conflicto, los miedos, todo eso habita en ti. No es nuevo, no llega la gente y hace todo eso. Ya está en ti, solo viene para que te vea a través de esa información. Solo viene para recordarte que ahí hay una herida que está sin atender. Digamos, le hemos puesto una tirita súper grande pensando que va a durar toda la vida pegada hasta que alguien llega, una persona perfecta y correcta para mostrarte que eso está ahí. Y en este caso, con esta personita, cuando le hacemos ese movimiento, le hacemos esa mirada y ella se da el permiso de ver todo eso, pues también empieza a ver todas esas heridas y todo ese movimiento interno que está sin tocar. No es como, ella decía un poco, dice, es como si levantara la blusa y mirara por dentro, no quiero mirar. Y era muy curioso escucharla porque cuando tomas conciencia, aunque después buscamos esta parte de broma, que esta broma tiene mucha realidad, que es el hecho de decir, no quiero mirar dentro, porque no solamente sé que están estas heridas, sino sé que hay más información ahí que no la he querido tocar. Entonces, le ponemos juicio, le ponemos separación, no queremos atenderla, miramos para otro lado, nos entretenemos con cosas, la justificamos, por lo cual no me deja quedarme en el lugar donde la estoy viviendo, en el sentir, en el presente donde la estoy sintiendo. Entonces siempre voy a buscar cosas donde lo que hago es evadir. Y no solamente el hecho de evadir, hay una de las cosas que simplemente se activa a modo crítica. Ya no es que si la evado, es que la excluyo y hay siempre un movimiento como una crítica, si es buena o mala, simplemente es una percepción de lo que me está haciendo sentir. Y esto es algo muy curioso porque cuando nosotros decimos que una persona es buena o mala, nunca es realmente por lo que hace. Nunca es realmente por lo que hace. Solamente decimos que es buena o mala por lo que me está haciendo sentir. Pero el sentir es tuyo, no de la otra persona. La otra persona simplemente se está relacionando. La otra persona solamente está hablando. La otra persona solamente está haciendo su obra de teatro. Pero como lo siente tu cuerpo, es tuyo. Yo lo veo continuamente cuando me dice, me ha escrito un WhatsApp y me dice, está enfadada. Y yo miraba las letras y digo, ¿cómo sabes que está enfadada? Ella ya sabía que estaba enfadada por las letras, una pegadas a la otra, que decían una frase. Digo, pero si es una frase, lo estás interpretando. Digo, te está activando, te estás viendo a través de ese enfado. No. Es ella la que está enfadada y me escribió así. Digo, bueno, si tú necesitas buscar, fíjate cómo a través de 4 letras nosotros activamos la rabia, activamos el conflicto, porque interpretamos a través de lo que está sintiendo nuestro cuerpo. Interpretamos a través de la lucha que tiene el cuerpo. No es simplemente, si estoy en presente, simplemente leo y me dejo sentir, sin juicio y sin estar inventando nada. Si está enfadada, pregunta. Oye, ¿estás bien? ¿Estás enfadada? Pregunta. Pero si yo necesito conflicto y yo necesito tener activado ese movimiento interno porque ya estoy adicta a él, claro que lo voy a inventar, claro que lo voy a ver en esas letras, porque está dentro de mí. Algo de lo que yo he ido moviendo a través de esa conversación ha activado esa rabia, esa frustración, ese enojo, y yo lo voy a través de esas letras. Pero si solamente leemos, solamente son letras, una tras de otra, que hacen una frase
Hola, ¿cómo está? Simplemente es eso. No hay nada más detrás. Nosotros le ponemos la entonación y le ponemos el movimiento o le ponemos, ay, mira, solo me dijo estas palabras, ay, hoy es seguro que tiene mal día y ahí empezamos a poner muchísima información que tiene que ver con nosotros. Entonces, es una forma también de dejar de cuestionar, es una forma también de dejar de justificar y simplemente quedarte en esa presencia contigo observando ese dolor. Todo lo que habita y todo lo que se mueve en mi entorno tiene que ver mucho conmigo. Todas las personas que ahora mismo están en tu entorno tienen que ver con tu programación. Todas tienen que ver contigo. Todas, desde esposo, niño, mujer, primos, amigos, todo ese entorno que hemos creado tiene que ver mucho contigo. Digamos que es una extensión tuya. Entonces con uno vas a ver que va a haber una dinámica simpática o buena y con otros no es tan buena. Pero simplemente ahora yo estoy haciendo un juicio de separación. Este sí que me hace sentir bien y este no que me hace sentir mal. Yo siempre me quedo con el que me hace sentir mal, yo particularmente, porque ahí hay una información valiosa para mí, ahí está mi regalo. El otro, el que está feliz, el que me hace sentir feliz, ya sé, porque digamos que la naturaleza del ser es vivir en esa plenitud, vivir en esa tranquilidad, en esa paz, en ese regocijo, en esta parte bonita. Pero cuando estamos en lo contrario, que digamos que es esta parte de oscuridad donde yo no quiero tocar y donde yo no me quiero acercar porque siento dolor, siento rechazo, siento abandono, ahí es donde está el tesoro. Eso tiene que ver contigo, eso tiene que ver con el cuerpo interno, eso tiene que ver con la información que carga mi cuerpo. Ese es mi regalo, gracias a esa persona que es la que yo necesito en este momento y es perfecta, no quiero cambiarla y es perfecta para yo poderme ver a través de esa información. No quiero cambiar a nadie, ni quiero corregir a nadie, solamente quiero relacionarme para poderme ver a través del mundo. Hablo de mí. Cada personita lo va a hacer a su tiempo. Por eso también era la parte de cuando abrimos o cuando, digamos, se le dio nombre a lo que es la terapia reconectiva o las sesiones, el espacio, era para poder darle voz a toda esa información y vernos a través de todo eso y que te puedas ver a través de todo ese mundo. Entonces, si en tu entorno encuentras a la gente enfadada o frustrada, también dice mucho más de ti que del entorno. Entonces, si tú puedes percibir eso del entorno, observa tu entorno, cómo lo sientes, y ahí puedes verte también tú a través de todo eso. Eso puede ser un ejercicio muy bonito para verte, de qué es lo que escuchas a través del entorno, miedo, rabia, frustración, enojo, observa cómo se mueven, observa qué es lo que sientes y ahí te puedes ver internamente. Porque como somos frecuencias, no se acercan a ti las frecuencias contrarias todo lo tiene que ver contigo. Todas esas frecuencias se acercan para ser observadas, para ser miradas internamente, no para ser rechazada y no para ser excluida. Excluida en el cuerpo. Después, si quieres, estás con la persona o no. Pero yo siempre digo, intégranos en el cuerpo y después decide si te quieres quedar ahí o no. Pero aprovecha la oportunidad de poderte ver a través de esa información. Aprovecha la oportunidad de poderme ver a través de ese mundo que he creado con mi frecuencia para poderme ver. Y no es que sean amigos y enemigos, son todos perfectos. No hay amigos y enemigos, son todos maravillosos, porque todos son, pero con unos nos quedamos más tiempo y con otros digamos que los miramos de lejos, porque lo miro de lejos porque si me acerco, me duele. Si me acerco, me duele. Por eso no me acerco, por eso no lo toco. Y sobre todo es cómo yo hablo o me hablo a través de eso. Esa es una de las cosas también que con estas personitas descubrimos y que cómo ella se hablaba a través de todo lo que había creado en su vida, ¿no? A través de sus hijos, hasta a través de su compañero. Entonces, cómo se hablaba a ella, cómo era su diálogo interno y cómo se trataba a ella a través de todo ese mundo. Las etiquetas que nos encanta poner, digamos, y al mundo de la psicología también, que les encanta ponerle etiquetas a las personitas, porque así también, de alguna forma, nos mantienen a salvo. Ya sé lo que le pasa, ya sé lo que está sucediendo, por lo cual yo ya, el hecho de saber la información, yo me quedo tranquila. Todo lo que sea
desconocido o incertidumbre siempre me mantiene en riesgo, siempre me mantiene en un estado de alerta y de miedo. Por eso salimos corriendo y cuando ya nos dicen, es esto, vale, qué bien. Y sobre todo cómo lo movemos, ¿no? Entonces, si empezamos a quitar todas esas etiquetas, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a quitar las etiquetas? ¿Qué pasa si empezamos a quitar las etiquetas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente el cuerpo cuando le quitan las etiquetas? ¿O cómo se siente el cuerpo cuando tiene tantas etiquetas? Yo siempre le hago, en este caso que se lo hice a esta chica, hablaba de su hijo, en este caso, adolescente, y empezó a ponerle muchas etiquetas. Entonces, el hecho de que ella se viera con esas etiquetas puestas, cuando ella se ve, digo, venga, vamos a ponértelas a ti. De alguna forma empezó a sentirse incómoda y no le gustaba todo aquello que se estaba sintiendo a través de todas aquellas etiquetas. ¿Cómo te sientes tú con las etiquetas de tu hijo? Ahora mismo, no sé, por aquí hay bastante personitas. Pues si tienen hijos, esas etiquetas que le hemos puesto a los chicos, vamos a ponerlos a nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente el cuerpo con todas esas etiquetas que le hemos colocado a sus hijos? ¿Cómo se siente el cuerpo? Porque una de las cosas que siente el cuerpo es rechazo. Ella, por ejemplo, esta personita lo vio. Porque no es perfecto. Es como si tuviera un error, como si hubiese venido mal de fábrica. Si tú eres una persona que traes al mundo un ser maravilloso y correcto y le empiezan a poner etiquetas, es como si hubiese bajado incorrecto, hubiese bajado con imperfecciones. Pero cuando nosotros nos ponen esas etiquetas a nosotros luchamos para quitárnoslas. Incluso cuando nos ponen un mote, luchamos para que se olviden, para que no lo quiten. Si es simpático, pues más o menos lo podemos dejar. Pero cuando nos ponen un mote así, digamos, diferente o que no gusta tanto, pues también luchamos. No nos gusta que sigan con esa etiqueta, depende de la edad que tengamos, ¿no? Entonces lo queremos quitar. Entonces, porque nosotros si lo colocamos a nuestros hijos, si a nuestros hijos le quitamos todas esas etiquetas, ¿en qué se queda ese niño? ¿En qué se queda? Le decía yo a esta chica, vamos a quitársela. ¿Tu hijo qué se queda? Y ella se queda, mira, y dice, nada, no veía nada. Digo, ¿y a quién ve? Dice, a mi hijo. ¿Y ahora qué le pasa? Nada. Se conectó con ese llanto y tenía un cojín allí y tal, y abrazó aquel cojín para poder abrazar a ese niño, que necesitaba, para ella estar tranquila, necesitaba ponerle 20 etiquetas porque necesitaba tener control de todo aquello, necesitaba tener control y que hubiera una tranquilidad, hubiera un sosiego, necesitaba conocer la información, necesitaba conocer todo lo que estaba sucediendo, necesitaba tener control de algo porque se le iba de las manos. Entonces, el tener control empezó a ponerle tanto, que perdió el ser niño. Era todo menos su hijo. Y cuando le quitó todo eso, vio a su hijo. Y volver a conectarse con su hijo, ella se rindió a ese llanto. Se quedó abrazada y se rindió a poder abrazar a ese hijo. Y solamente añadimos la información porque esa información de alguna forma me mantiene tranquila, me mantiene a salvo, me mantiene controlado porque no puedo controlar lo que estoy viviendo, no puedo controlar todo esto porque ella decía, es que no tengo tiempo. Y entonces, como no tengo tiempo, necesito que esto esté tranquilo, que esto esté en paz, que esto esté ordenado, porque como no tengo tiempo, no me quiero sentir culpable, porque no atiendo a esta personita para darle lo que necesita. Y no es la personita, es uno mismo. Porque los hijos siempre vienen como maestros. Todo eso que rechazamos de nuestros hijos es nuestro, no es del hijo, es nuestro. Nosotros vamos a quitarle la cabeza a ese niño y vamos a ponerla nuestra. Vamos a hacer ese ejercicio aquí los que sean padres. Vamos a quitarle la cabeza de ese chico y vamos a ponerla nuestra. Ahí, ¿cómo te hace sentir? ¿Qué sientes ahí?
con ese niño donde tienes ese conflicto. Quítasela, quítale la cabeza y colocamos la nuestra. Respiramos y observamos. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Cómoda? ¿Feliz? ¿Te sientes a gusto? ¿Qué emoción es la que se te activa? Si tú fueras eso, ¿cómo crees que te ve el mundo? Observa eso despacito, respira y vamos a ir conectándonos con eso. Yo no puedo ver nada de mi hijo si primero no está en mí. Todo eso que yo veo en mi hijo también está en mí. Todo eso que yo puedo comentar de mi hijo también está en mí. Y esa es la parte bonita de nuestros hijos. Ese es el mayor tesoro que ha bajado a través de nosotros para regalarnos esa información. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes tú ahí? ¿Verdad que no es cómodo? ¿Verdad que no es fácil estar ahí? ¿Verdad que hay una parte tuya que se puede sentir incómoda? Esa incomodidad tiene que ver contigo, no con tu hijo. Ese movimiento que percibes en tu hijo tiene que ver contigo. Pero traemos culpa, traemos abandono. Entonces, todo lo que yo pueda facilitar para estar atendido, para ponerle nombre, no me activa la culpa, porque ya sé lo que le está pasando. Entonces no me activa la culpa y no me pueden ver como mala madre, porque yo estoy pendiente de él. Pero desde ahí, cuando él tiene todo eso, ¿cómo se siente ahora estando en su lugar? Seguramente lo que estás sintiendo es rechazo y de alguna forma también lo sentiste en su momento. Y ahora él lo está viviendo a través de toda esa dinámica que le hemos puesto para vivir esta vida. Porque depende de nosotros. Y nosotros estamos llenos de miedo, estamos necesitando tener control. Y no me vale argumento, o no vamos a entrar en argumento. Es que, no entren en eso, no entren en eso. No hace falta poner esa información. Porque la mayoría de las cosas, o en este caso esta chiquita me decía, es que la psicóloga, sal de ahí. Porque cuando entramos en el es que, debería de, tendría que, no te conectas con lo que está sintiendo tu cuerpo, no te conectas con la realidad, con tu realidad que estás creando. Porque tu hijo es una extensión tuya, no es una cosa aparte tuya, es una extensión tuya. Por lo cual tiene que ver mucho más contigo que otra cosa. No es separado mi hijo y yo. No. Lamento comunicarlo. Es una extensión tuya. Si tienes hijo, es una extensión tuya. Entonces ahí sí está el verdadero regalo, donde yo me puedo ver a través de esa información, donde yo me puedo ver a través de ese pequeñín, de pequeñín, mediano, en este caso esta chica era adolescente y claro, ella tenía pues ese conflicto. Y pudimos ordenar, y pudo ordenar el conflicto, verse a través de ese mundo, verse a través de toda esa parte emocional, verse a través de todo lo que él estaba mostrando internamente, abrazar todo eso. Pudimos verlo sin etiqueta, pudimos abrazarlo sin etiqueta. Pudo ver a su hijo sin tanta pegatina y sin tanto miedo que le había colocado a través de las etiquetas. Pudo ver un ser
creado por ella puro, sin etiqueta, quitamos todo eso. Y no soy capaz. Y una personita que vive en ese rechazo continuo no es fácil, porque tú también lo has vivido. Es vivir en ese rechazo, todo hemos vivido de pequeño. Y no es nada agradable vivirlo así. Pues no hemos aprendido cuando enseguida salimos a ponerle etiqueta a nuestros chicos. Ya tienen el rechazo, porque no es perfecto, porque se tiene que comportar de una forma para que sea elegido, se tiene que comportar y entrar dentro de un registro para formar parte de una manada, se tiene que comportar y hacer de un registro porque así no me lo rechazan, pero el rechazo no viene de él, el rechazo viene de ti. Entonces yo lo que no quiero que lo rechacen a él porque a mí me va a doler. A mí me va a doler. Él lo va a interpretar y va a jugar con eso totalmente diferente. Pero el que rechacen a tu hijo, donde duele es a ti. Porque te va a mostrar el dolor de tu rechazo. O el abandono, la separación. Y te va a mostrar el dolor que tú traes ahí. Todo eso tiene que ver contigo. Seguimos separándonos en vez de integrar esa información. Y vuelvo a decir, lo diré 20.000 veces, es el mayor tesoro que tenéis. Crear una vida es algo mágico. 2 semillitas que convierten un ser y encima sale al mundo y empezamos a poner pegatinas porque no lo controlo y porque necesito que se comporte de una forma determinada para yo sentirme tranquila. En este caso, con esta chica lo hablábamos, ¿no? Entonces decía, tú lo necesitas y has traído un ser que, en este caso, que ya lo deseaba, el hecho de tener un ser precioso, maravilloso, muy deseado, muy anhelado, preparando todo, y en el momento que empieza a interactuar con el mundo, en el momento que el niño empieza a hablar, ya empezamos a cuestionar su conducta y a ponerle etiqueta. ¿Por qué? Porque yo no controlo todo eso. Porque necesito que se comporte de una forma diferente para yo sentir tranquilidad. Porque yo necesito que se comporte de una forma determinada para yo no sentir rechazo. No sentir que soy mala madre. Mira cómo lo deja, mira que no le pone. Nunca vamos a estar al gusto de todo. Nunca vamos a vivir la vida y hacer la vida al gusto de todo. Tienes que hacer la tuya, la que tú sientes que es correcta para ti. Y el resto del mundo, si quiere acoplarse, se acople, y si no, bueno, se lo pierde. Pero es tu vida, es sentida. Entonces, desde ahí es muy simpático mover ese mundo interno. Y sobre todo cuando el exterior te muestra ese dolor o lo toca, pues ahí es cuando nosotros hacemos esa separación. Te invito a que lo integres, te invito a que lo veas, te invito a que te pares y lo respires, a ese conflicto que tienes con alguien, a algo que estás moviendo en tu trabajo, en tu mundo, en tu pareja, que te invito a que te pares un segundo y lo veas en ti, que te puedas ver a través de esa persona, que te puedas dejar sentir y dejar de rechazar y dejar de hablar, sino integrar esa información. Y era curioso porque, vamos a ir un poco cerrando esta capsulita, era muy curioso porque ella decía, esta chiquita, decía que su pareja pues también hablaba pues como mal, ¿no? Como que ella sentía que hablaba mal de ella o que siempre le exigía, siempre tenía algo que decir, ¿no? Siempre había como una incomodidad a través de sus palabras, ¿no? Entonces seguimos hablando, seguimos moviendo esa información. Y claro, cuando el hombre siempre habla mal de su compañera o simplemente no da su punto de vista porque todo esté bien, o no expone su punto de vista por no crear conflicto, y sobre todo cuando pasa eso y habla, es que no hago esto por ella, es que no hago esto por lo otro, y no puedo integrar esa información, no puedo reconocer esa personita en mí, también estamos rechazando esa energía femenina. Tiene que haber, ahí hay un conflicto también con mamá, pero nosotros nos cuesta, digamos, vernos a través de esa información, ¿no? Entonces, dentro de ese movimiento, atrevernos a vernos a través de ahí. ¿Por qué yo no hablo? ¿Por qué yo no muestro esto? ¿Por qué yo no puedo exponer mi palabra? ¿Por qué tengo miedo que pase, ¿no? Y si pasa, ¿qué miedo hay oculto ahí, ¿no?
Entonces, abrir o dejarnos abrir un poquito esa información para también vernos a través de ella, darnos el permiso de vernos, ¿no? Porque a veces interactuamos y muchas ocasiones es como la madre y el hijo, no el esposo, la madre y el hijo. Cuando ellos hablan, es como si estuviera hablando de su madre y de su pareja. No es que yo no hago esto porque le molesta, no es que yo no voy a esto. Entonces era un poco como una dinámica de lo que vivimos como mamá, ¿no? A tal hora, no vayas por aquí, no te reúnas con este, no vayas con el otro. Entonces era un poco una dinámica de mamá, ¿no? De la madre y el hijo, ¿no? Entonces poderla ver, integrarla, porque necesitamos madurar esa parte emocional y poder integrar a esa mujer interna, que es la energía, no más que la madre es la energía femenina y la masculina, digamos que siempre tienen que estar en equilibrio, ¿no? Y es lo bonito de poderla integrar y poderla abrazar, ¿no? Tanto el masculino como el femenino. Pero como tenemos todo ese movimiento interno desde pequeñito, que también no hemos tenido que hacerlo fuerte, para poder echar para adelante, para salir para adelante, pues yo siempre es guerrera, yo puedo con todo. Ahí sale la energía masculina, ¿no? Y no nos rendimos, no nos dejamos caer y después siempre andamos quejándonos y siempre andamos, es que estoy cansada, es que no puedo con todo y andamos siempre en la lucha. Porque no me doy permiso tampoco de rendirme, no me doy permiso de caerme y dejarme ser, ¿no? Y esa es la parte bonita de ir también bien, podernos ver a través de esa información, ¿no? Y está la dinámica que fue muy gratificante, con mucha plenitud, el hecho de que poder ver y reconocer esa información interna, poder verla en el cuerpo, poderla sentir, sobre todo sentir esas emociones, dejarlas que se suban, que se muevan en el cuerpo y poderlas atender, fue algo muy gratificante, ¿no? Y con mucha conciencia a la hora de ver el mapa en el que estamos moviendo, ¿no? Cada personita tiene su propio mapa, ¿no? Es cómo he creado esta realidad y esta realidad que representa. Y cuando vemos esa representación es como, wow, estoy aquí o estoy en otra etapa o he cambiado esta etapa y me puedo ver a través de eso. Entonces no hay un rechazo, hay una integración de todo ese mundo. Después decido si me quiero quedar o no me quiero quedar, pero la integración es muy importante porque así no hay separación de tu realidad, sino me puedo ver yo a través de esa. Y ahí sí encontramos ese verdadero regalo. Y ahí encontramos también esa evolución. Y también encontramos tener una mejor relación con uno mismo, que es la parte más bonita de todo esto, de poder tener una mejor relación con uno para poder tener esa mejor relación con el resto del mundo. Vivirla desde otro lugar donde no sentamos tanto ruido. Así que bueno, chicos, nada, vamos a ir cerrando esta cápsula. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de esta escuelita del alma, por vivir esta experiencia aquí en estos ratitos que vamos dejando esta información, de que la puedan cuestionar, que la puedan mirar, que la puedan observar, que la puedan desechar también, porque mi intención es dejar toda esta información que se va moviendo en cada sesión, que al final para mí es un regalo poderlo poner aquí, que si puede servir para que podáis aprovechar esta información y verse a través de ella o ver vuestro mundo a través de ella, encantado de seguir haciéndolo, encantado de seguir poniendo mi granito de arena, encantado de haber creado esta escuela para seguir moviendo esta información, para que cada uno decida si quiere seguir conectándose, sintiéndose o simplemente cuestionarla y moverla en el cuerpo a ver cómo se siente. Por eso siempre hacemos algún ejercicio para que de alguna forma después podáis moverlo en vuestra vida y ver qué pasa, ver cómo se mueve esa realidad cuando hacéis ese ejercicio y ver sobre todo cómo se mueve ese mundo interno, que esa es la parte más bonita. Así que nada, que tengan un feliz descanso. Nos vemos la semana que viene. Estamos preparando cositas nuevas. Ya iré diciendo que esto es como el Día de Reyes. Y nada, les mando un abrazo muy grande. Gracias chicos nuevamente y os quiero mucho. Muchos besitos.